Amén. Encargos a Timoteo, según Primera de Timoteo. Lo que vamos a ver primero es su biografía. A ver, Timoteo era hijo de un matrimonio mixto. La madre, que evidentemente la instruyó en las escrituras, era judía y el padre griego. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Lóida. ¿Y su abuela? Eunice. Esto encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1. Era nativo de Listra. A ver, voy a retroceder. Aquí podemos ver un mapa, más o menos, donde quedaba Listra, la flecha azul, de donde parte, quedaba Listra, a orillas del mar Mediterráneo, al noroeste de lo que sería Palestina o Jerusalén. Es lo que sabemos de nuestro amigo Timoteo. A ver, la primera carta a Timoteo es una de las 3 cartas pastorales, como ya mencioné, que encontramos en la Biblia. Fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo. Se le reconoce la autoría al apóstol Pablo, el gran misionero de la Biblia. En ella se encuentran una serie de enseñanzas que son totalmente relevantes para nosotros hoy. Podemos aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Pablo instruye a Timoteo en la organización y en cómo operar dentro de la iglesia, al tiempo que señala en forma enfática la necesidad de preservar la sana doctrina y le da unos consejos prácticos, personales. Este era el gran problema en la iglesia de Éfeso, lugar al que fue asignado o enviado Timoteo. Problemas con la sana doctrina. Se estaba enseñando cualquier cosa menos el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo resalta en varias de sus epístolas a varios cristianos que en su tiempo realizaron hazañas dentro y en su caminar cristiano. Resulta evidente cómo el apóstol preparó a varios hombres como Bernabé y demás, ¿verdad? Aparte de Timoteo, a varios hombres para que llevasen a cabo el ministerio de la predicación del evangelio. Y uno de ellos era nuestro hermano Timoteo. A ver, encontramos también abriendo ya en Primera de Timoteo capítulo 1, su solicitud y su reputación. Primera de Timoteo, vamos, dice versículo 1 y 2. ¿Quién puede hacer lectura, por favor? Les voy a pedir que me acompañen con la lectura bien fuerte y así vamos avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Gracias, Fidencio. La presentación de Pablo, que prácticamente se da en todos los libros escritos por el apóstol, su presentación, saludo a Pablo y confirmación de las buenas obras llevadas por este varón. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le llama un verdadero hijo en la fe. Pablo podía considerar a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, porque probablemente él fue quien le guió a Timoteo y a su madre en sus primeros pasos en la vida cristiana, en su primer viaje misionero. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 14 en adelante. Después de que la iglesia se esparciera y el evangelio sea predicado en muchas de las provincias alrededor de Jerusalén, era bastante común encontrar supuestos cristianos falsos, solo de nombre. Habitaban entre los hermanos como cualquier otra persona. Vos le ves y vas a decir, no, ¿cuál creyente? Vas a decir, ¿verdad? Pero Pablo menciona y afirma que ellos se consideraban o creían ser doctores en la ley, pero no sabían nada. Esto lo encontramos en el versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Este era el problema en tiempos
de Pablo y Timoteo en la iglesia de Éfeso. Pablo resalta el valor y la buena fe que tenía Timoteo, al punto de llamarlo verdadero hijo en la fe, dándole importancia para la obra del Señor. El ser destacado en la Escritura como un siervo fiel, podríamos decir, seguramente fue lo máximo, y es lo máximo. Que digan Francisco, Fidencio, Claudia, Shirley, Lili, verdadero hijo en la fe. Así como estábamos mencionando ayer, y como siempre dice el hermano Sergio, ponele tu nombre ahí y examinémonos si es que realmente el Señor podría decir de nosotros esto: fulano de tal, verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Esta es la reputación de nuestro amigo y hermano Timoteo en la iglesia. Ahora vayamos al problema, específicamente la falsa enseñanza dentro de la iglesia. La necesidad de que Timoteo luche contra la falsa enseñanza en Éfeso. Capítulo 1, versículos 3 al 11, hago lectura. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Voy a hacer un corte ahí nada más para no leer todos esos versículos, pero aquí encontramos el problema específicamente: para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Después de que muchos judíos poblaran varias ciudades, como podemos ver ahí en el mapa, alrededor y distantes cerca de Jerusalén, muchos de estos comenzaron a contradecir las enseñanzas de la Escritura, llevando consigo vanas palabrerías y hablando de cosas que ni aún entendían, como leímos recién en el versículo 7. Esto es un problema, hermanos, que sigue ocurriendo hoy en día. Muchas personas se consideran teólogos, perdón por la expresión, pero cualquiera dice ser teólogo hoy, y comienzan a enseñar cualquier cosa que no se encuentra, no está sustentada por la palabra de Dios. Este era el problema en aquel tiempo. La responsabilidad de Timoteo era persuadir a estas personas y mostrarles el verdadero camino, luchar contra estas corrupciones dentro de la iglesia en Éfeso. Ese fue el mandato que recibió Timoteo para la iglesia de Éfeso. Aquí quiero hacer un paréntesis nada más. La vida de Jesús, basada en el Evangelio de Mateo 2, que estamos estudiando unos hermanos. En esta lección, la lección 5, página 72, esta Claudia me está ayudando. En esta lección estamos estudiando la Trinidad y el credo de los apóstoles. Y quiero hacer nada más paréntesis, un énfasis en esto, en cuanto a la falsa enseñanza. Es que en estos tiempos, como ya había mencionado, había muchas corrientes doctrinales. Muchas personas comenzaban a enseñar cosas desde su punto de vista y a esto le agregaban sus propias doctrinas propias enseñanzas que iban contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando en este capítulo el credo de los apóstoles. Y aquí en uno de los puntos dice la pregunta, en el libro dice, de 3 razones de por qué fue necesario escribir el credo de los apóstoles. Cabe mencionar esto también, que la iglesia tradicional tiene también su propio credo. Y es el mismo que voy a mencionar ahora, pero con pequeñas variaciones, pequeñas variaciones que van contrarias o contradicen o no van conforme al primer credo de los apóstoles. Y las razones por las que fue escrita el credo de los apóstoles, dice 1, primero, los apóstoles habían muerto. Aquellas personas que fueron testigos de primera mano de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ya no estaban. Entonces se enseñaba cualquier cosa. El otro punto dice la entrada de falsas doctrinas, que es lo que acabo de mencionar. Y siguiente dice la necesidad de un resumen por escrito, documento de las doctrinas de la fe.
¿Qué dice este credo? Y más de uno que no nació dentro de una iglesia cristiana conoce lo que dice. Y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso hoy. Esto es hoy, ahora. ¿De dónde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Esto es lo que dice el credo de los apóstoles, el primer credo. Tienen ciertas variaciones hoy con lo que enseña la iglesia tradicional, pero no creo sea necesario mencionarlas ahora. Pero esta era la situación en aquel tiempo, el contexto de aquel tiempo, en aquel momento. La falsa doctrina, la falsa enseñanza había ingresado dentro de la iglesia. El cristiano está mandado a luchar contra la falsa enseñanza, hermanos. Ese es un mandato que tenemos. Si aquí en este púlpito se enseña cualquier otra cosa que va contraria a lo que dice la palabra de Dios, no podemos permitir. Amén. Encontramos después el encargo especial a Timoteo, que decía esto, capítulo 1, versículos 18 al 20, si pueden hacer lectura, por favor. 18 al 20 del capítulo 1. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, aquellos que se a Satanás, para que aprendan a no dudar. Gracias, Fidencio. Uno de los encargos especiales a Timoteo se reflejan en esta parte de la carta, donde Pablo le exhorta a guardar la voluntad de Dios con fidelidad, que mantenga la fe y la buena conciencia, la cual muchos de los hermanos han perdido, haciendo referencia a estos dos hermanos, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Primero, en los versículos anteriores, Pablo cuenta su experiencia y habla de la misericordia de Dios en los versículos anteriores, pero en estos versículos el ministerio es una guerra contra el pecado y contra Satanás. Eso es algo que cualquier persona que desea servir al Señor tiene que tener muy presente. Cuando estás sirviendo a Dios, cuando un ministerio marcha bien, camina bien, ahí van a comenzar los problemas. Ahí van a comenzar los problemas. El Señor deja esta porción para nosotros, para que aprendamos de Él. Las buenas esperanzas que otras personas hayan tenido de nosotros deben instarnos a cumplir el deber. Seamos rectos, hermanos, en nuestra conducta en todas partes. Todos los que estén tentados a eliminar la buena conciencia que menciona aquí y a abusar del Evangelio, recuerden que también este fue el camino al naufragio de muchos hermanos. Comenzaron a desviarse de la sana enseñanza y naufragaron, se perdieron. Este es el encargo especial que recibe Timoteo en esta carta. Avanzamos. La oración y la humildad. Capítulo 2, versículos 1 al 15, dice, voy a leer una parte nada más, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos
los hombres. Y más adelante hace una lista de por quiénes debemos orar. La oración por todos los hombres, menciona esta parte, esta porción, y la claridad que el apóstol Pablo reclama sobre ellas, afirmando que es bueno delante de Dios, entendiendo que su deseo, que es su deseo que todos los hombres sean salvos. También muestra la organización y la responsabilidad del hombre como cabeza de la mujer. Más adelante detalla una serie de cosas que las mujeres deben hacer, y en el contexto muchas mujeres habían levantado contra los líderes, tomando posición de los líderes y comenzando a enseñar. Pablo exhorta también a este comportamiento. Las mujeres comenzaron a vestirse de forma no decorosa, atrayendo todo tipo de pecados dentro de la iglesia. Entonces de ahí viene la exhortación. Y el llamado es a la oración y a la humildad ante todo. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5:17 encontramos uno de los versículos más cortos de la Biblia y dice: orad sin cesar. En los tiempos del Evangelio, la oración no debe limitarse a una casa de oración en particular. No solamente debemos de juntarnos para orar acá. Los hombres debemos orar en todas partes. Debemos orar en nuestros cuartos, orar con nuestras familias, orar cuando comemos, orar cuando viajamos. Debemos orar con amor, sin ira ni contienda, sin enojo con nadie o contra nadie. Debemos orar con fe y sin dudar. A la mayoría de los cristianos les resulta fácil orar por familiares, agradecer por ciertas situaciones, pero ¿cuánta voluntad tenemos para orar por aquellas personas que no nos caen bien, o que nos maltratan, o que nos juzgan? El llamado es a orar por todos los hombres. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por nuestras autoridades, futuras autoridades, candidatos presidenciales, concejales, gobernadores, etc. El llamado es a orar por todos los hombres. Más adelante encontramos algunos requisitos para ser obreros del Señor. Capítulos 3, 1 al 13, hay una serie de requisitos que debe tener cualquier persona que desee servir al Señor. Pablo exhorta y da una serie de cualidades que debe tener toda persona que desee trabajar en el Señor. Y la lista dice: sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esto no quiere decir no un nuevo, alguien que está creciendo recién en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. No sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, trabajar en la obra del Señor conlleva una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. Era necesario que en las iglesias existiesen hombres que ayudasen con la obra del Señor. Vieron la necesidad de enseñar a más personas que crezcan en su fe para que puedan servir, porque era un desorden en aquel tiempo. Para ello debían reunir requisitos previos para obtener el privilegio y ser reconocidos delante de la iglesia. Pero esto superpone la importancia de que el cristiano debe tener buena conciencia y buenos actos delante de Dios. Son requisitos que encontramos en su palabra para servir al Señor.
Que esto nos ayude, nos examinemos cada uno y veamos si somos aptos. Si no sos apto, entonces el llamado es a reconciliarnos con el Señor, ponernos en regla con el Señor y servir al Señor, que es un verdadero privilegio. Estos son los requisitos para ser obrero del Señor que encontramos en Primera de Timoteo. Más adelante, buen ministro de Jesucristo. Este es otro de los encargos que encontramos. Y dice en el capítulo 4, versículos 6 al 16, vamos al 4, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ejercítate para la piedad. El buen ministro o ministerio de la palabra es reclamado por Pablo a Timoteo: desechar las fábulas y practicar la buena palabra de Dios. Y como dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ser ejemplo, con características bien definidas y propias de un buen cristiano, teniendo cuidado de él mismo para que no caiga en condenación y lazo del diablo. Una vez más encontramos ciertas conductas que debemos tener como hijos suyos. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ser un buen ministro de Jesucristo, ser un buen siervo del Señor, adoptando todas estas características que mencionamos recién. Cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, leí un comentarista dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como Timoteo era joven y era vulnerable a los errores de la juventud, que a menudo provocaban las críticas justificadas de los mayores. Probablemente esa sea el problema. Para hacer frente a esto, Pablo lo llamó a vivir una vida tan consagrada que nadie pudiera tener en poco su juventud. En el antiguo griego era usada juventud para los adultos en edad militar, entendiéndose hasta los 40 años. Yo soy joven todavía. Me considero un joven, hasta los 40 años. Parece que Timoteo en aquel tiempo tenía aproximadamente 30 años. Algunos ya sonríen, pero vos, tío Fidencio, pasaste ya 40. Pablo tenía alrededor de 70, así que la juventud era algo relativo. Se refería a Timoteo. Y la edad, hasta los 40 años, uno podría llamarse todavía joven en aquel momento. El llamado a ser un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo. Amén. El cristiano está mandado a estudiar y a ejercitar su ministerio. Y aquí hay un versículo que me llamó bastante la atención. El 7 dice, del capítulo 4 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso.
Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y en la venidera. ¿Qué significa esto? No significa que por eso tengo que dejar de hacer ejercicio, porque para poco aprovecha. No, tenemos que ejercitar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero aquí el llamado es a ejercitar la piedad. ¿Y a qué se refiere con ejercitar la piedad? Y eso vamos a ver en el siguiente punto. Deberes hacia los demás. ¿Cuáles son los deberes hacia los demás? Consideraciones sobre el trato adecuado para diversos grupos, especialmente viudas y ancianos que mencionan el capítulo 5, versículos 1 al 25 y el 6, 1 al 2. Aspectos esenciales al momento de tomar decisiones que deben culminar con la buena práctica y el buen servicio en todo lugar. Pablo, en este pasaje, lo que está haciendo es instar a Timoteo a que estas cosas se hicieran, pero que se hicieran con el debido orden para no causar ningún tipo de disgusto o enojo. No, hermana, con fulano te servindo, volvivo y se la cocido. Fulano unte o ella papa, ella desordenado, no arregláis. O ciertas cosas, ¿verdad? Ejercitar la piedad se refiere al buen servicio, al servicio para los demás. Como vemos ahí, en la imagen más o menos busqué alguna ilustración, alguna imagen, perdón, que pueda servir de ilustración para nosotros. El servicio podemos decir que también es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu y debe ser parte de nuestro diario vivir como cristianos. Como cristianos. Y hablamos de todo tipo de servicios. Jesucristo, siendo Dios, nos dejó un claro ejemplo del servicio. En Juan capítulo 13, Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Y uno de sus discípulos dijo, no voy a dejar que me lave los pies. ¿Quién fue ese? Pedro. Pero cuando le explica el contenido o lo que significaba aquel lavado de los pies, no me laves solo los pies, lávame las manos y la cabeza y el cuerpo entero. Pero aquí lo importante y lo que quiero resaltar con esto es el servicio, hermanos. Y quiero reconocer que a muchos nos cuesta mucho. Pero un cristiano tiene que servir. El servir no significa solamente pararse aquí en el púlpito, estar en la alabanza, sino hacer esos trabajos que no se ven también. Limpiar, lavar las copitas, que muchas hermanas veo que lo hacen, de la Santa Cena. Y ciertas cosas que debemos hacer. Y no solamente esto lleva a la iglesia, sino también al ambiente secular. Servir en todo tiempo. Deberes hacia los demás. Y si querés saber más deberes que tenés que tener como cristiano, puedes seguir leyendo el capítulo 6. Ahora es tiempo de pasar al siguiente. El cristiano está mandado a servir y servir a los demás también. Seguimos con la piedad y el contentamiento. Capítulo 6, versículos 3 al 10 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos y de entendimiento, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Una vez más, hace mención a la piedad, como habíamos dicho ya, al servicio, al contentamiento, y también hace una pequeña exhortación nuevamente con respecto a la falsa enseñanza. Después de que Pablo exhorta a Timoteo sobre dichos temas que mencioné recién, hace referencia en cuanto a la bondad y el modo de tratar a muchos. También les exhorta a que se aparten de los que son falsos maestros. Hoy en día existen grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, donde llevan más o menos así: debate teológico, calvinista versus arminiano, etcétera, versus etcétera.
Y existen todo tipo de pleitos, contiendas, discusiones que para nada aprovechan. Esto es algo que pasa en nuestro tiempo. Todo tipo de discusiones que no aprovechan para nada. Aquellos que aún hoy en día generan disputas necias y acarrean condenación tanto para ellos como para los que los oyen, muchos de los cuales usan la fe como fuente de ganancia. Pablo dice que debemos generar riquezas, pero no aquí, sino riquezas celestiales, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, afirmándote y diciéndote con tajancia: apártate de los tales. Si no suma, resta, no divide o multiplica. Si no suma, resta, apártate de los tales. Al acercarse al final de la carta, Pablo hizo referencia una vez más al tema que mencionó en el primer capítulo. Timoteo debía estar en guardia contra los que hacían mal uso de la palabra de Dios y de los que buscan discusiones vanas y sin provecho. El cristiano está mandado a apartarse de los falsos maestros. Una vez más. Ya terminamos, hermanos. El siguiente punto, mandato: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Ir por el camino de Dios en contra de la corriente de este mundo no será fácil. Eso es algo que cada cristiano, cada hijo de Dios debe saber. Por lo tanto, Timoteo debía tener la determinación de un soldado. Dios nos llama a ser guerreros, pero para pelear la buena batalla de la fe. Una batalla donde algunos podrán perder alguna pelea aquí y allá, pero continuarán peleando con gran determinación hasta que termine la guerra, cuando finalmente echemos mano de la vida eterna. Cuando demos el siguiente paso a la vida, que es encontrarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, Cristo Jesús, echemos mano de esa vida eterna y donde permaneceremos por la eternidad. Muchas de las cosas que la palabra de Dios nos enseñan tienen rasgos característicos de la milicia. El soldado no podía estar distraído. Te distraes y morís. 100% atentos. El llamado para nosotros es eso, hermano. Estar atentos. A veces hay cosas que parecen tan insignificantes como un dibujo animado para nuestros hijos, pero que están enseñando cualquier cosa. Mi esposa me dijo hace poco que muchos niños están optando, y algunos seguramente tienen este tipo de rasgos, este tipo de vidas, pero no es apuntar a eso, sino que muchos se están llamando veganos, porque eso es lo que se está enseñando hoy por dibujos animados, propagandas inclusive. Pero la realidad es que Dios, todo lo que creó, lo dejó para el hombre. Y no están comiendo carnes o demás cosas, ¿verdad? Pero si llevas este tipo de vida, no es el punto, sino que muchas veces nos desviamos por ciertas cosas que no tienen ningún sentido. Todo lo que Dios creó lo hizo con mucho color, dice una de las canciones que cantamos con los niños. Y todo lo dejó a disposición del hombre. ¿Sí? El llamado aquí es a pelear la buena batalla, a estar atentos a cualquier tipo de enseñanza que podamos recibir. Y si no es de provecho, hermano, el llamado es a desechar. Retened lo bueno, desechad lo malo. ¿Sí? Pelea la buena batalla. El cristiano está mandado a pelear la buena batalla. Encargo final. En el versículos 20 y 21 del capítulo 6, vamos al final del libro, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Este encargo final de Pablo a Timoteo transmite la enseñanza resumida del apóstol, donde insta a Pablo que predique la palabra de Dios sin fluctuarla, sin dañar su significado con teorías vanas.
Particularmente llama esto la ciencia. Resulta evidente y puede que existan indicios de que en aquel tiempo, en Éfeso, donde estaba Timoteo, era habitada por griegos, los cuales tergiversaban los mandamientos de Dios con la ciencia y la teoría. ¿Sí? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. El cristiano está mandado a velar en la buena o por la buena predicación. ¿Sí? Conclusión. Llegamos al final. Hermana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es el texto lema de la Facultad Evangélica de Teología y esa es la visión. Procuremos con diligencia. Primero, si quiero enseñar a ser aprobado. ¿Y cómo sé si soy aprobado? Acabamos de leer ciertos requisitos. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, con la conciencia limpia, como también vimos en los puntos anteriores, que usa bien la palabra de verdad. Buen punto, hermana. Gracias por tu aporte. En conclusión, Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la visión y naturaleza de la iglesia. Entre comillas, los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por su servicio a los demás, a los más vulnerables, a los pobres, conocidos por sus buenas obras, todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Esta última frase lo saqué de un video, tengo que mencionarlo, pero me pareció bueno para concluir este tema, hermanos. Primera de Timoteo es un libro, digo bien, rico en enseñanza, en doctrinas, que todo cristiano debe manejar, saber, conocer, si quiere ser un obrero aprobado, como dijo recién la hermana Gloria. El cristiano está llamado a imitar a Timoteo. Amén. Oramos y cerramos esta parte. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estas enseñanzas, Señor, que hemos recibido en esta mañana. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, estos puntos, requisitos, formas de vivir, de actuar, a guardar, Señor, la palabra, a velar por nuestras autoridades terrenales, espirituales. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplos en todo momento, Señor. Que seamos sin mancha, que no tengamos cosas, Señor, de quien puedan señalarnos, apuntarnos, a ser obreros aprobados por ti, Padre, por tu palabra y por tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, oramos por nuestros líderes, nuestras autoridades, por cada uno de los hermanos, Señor, que tienen y sirven en tu iglesia, Padre, y a tu iglesia, Señor, en distintos ministerios, que bendigas a cada uno, que guarde sus Biblias, Señor, y que obres en sus corazones, Señor, también por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo momento. Dejamos nuestras vidas en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Que así sea.